Grabación. Entonces, damos inicio y les doy muy buenas tardes a todas y todos ustedes, junto con saludarlos y como moderadora de este ciclo de charlas interactivas de la ruta de preparación hacia el trabajo. Para quienes no estuvieron en las charlas anteriores, me presento, mi nombre es Andrea Moya, soy coordinadora nacional de egresados y empleabilidad de la Dirección de Experiencia de Estudiantes y Egresados y les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de charlas interactivas de la ruta de preparación hacia el trabajo que busca ayudarles a desarrollar herramientas y competencias para administrar sus carreras y tomar las mejores decisiones en el contexto profesional y laboral. Antes de comenzar, saludamos y agradecemos a Tamara Montenegro, quien es nuestra intérprete de lengua de señas chilenas y quien ya nos ha apoyado y seguirá acompañando en toda la ruta de preparación hacia el trabajo. Como siempre, les recuerdo que continuamos con el sorteo de 2 asesorías personalizadas de orientación profesional a quienes cumplan los siguientes requisitos. Primero, destacar que en estas 5 asesorías se abordarán 5 temas importantes: desarrollo de estrategias, cómo identificar sus logros y experiencias, la presentación de un currículum efectivo y fortalecimiento de sus destrezas para las entrevistas, y cómo prepararse para tener mayores oportunidades de empleo. Para participar, mañana deben enviar antes de las 21 horas un testimonio escrito sobre la charla de hoy y dentro del mismo correo contarnos qué les pareció, ¿cierto? Y con qué se quedan y qué significó para ustedes esta charla. Enviar una fotografía de ustedes muy motivadora, sonriente, panitos para arriba, ¿cierto? Indicar su RUT, teléfono de contacto, sede, carrera y mencionar si eres estudiante o egresado. Los participantes podrán ganar solo un premio independiente de las veces que participen. Ya, todo esto deben enviarlo al correo creaempleo@santotomás.cl. Por favor, la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Además, quienes participen en 7 o más charlas obtendrán un certificado de participación y una licencia gratuita a más de 10.000 cursos de Plus Santo Tomás para construir, fortalecer y nutrir las habilidades para la era digital. Dentro de las características de estos cursos está un aprendizaje flexible, moderno, de fácil uso, personalizado y certificado. Además, encontrarás temáticas extensas en diversas áreas de estudio que pueden apoyarte a continuar desarrollando tus habilidades. La siguiente diapositiva, gracias. Antes de iniciar esta charla, debo entregarles algunas recomendaciones que ya dejé hace un momento en el chat respecto a la conexión para que así puedan participar sin inconvenientes. Quienes estén desde un computador deben conectarse a través del navegador Chrome, cerrar todas las otras páginas, aplicaciones y o programas que puedan mantener abiertas en su equipo. Respecto al audio, revisar el audio de la plataforma en el panel en la parte inferior izquierda de tu pantalla. Revisa y ajusta el audio de tu equipo y si estás desde el celular, activa el altavoz. Si ya has aplicado nuestras recomendaciones y aún mantienes inconvenientes, por favor escríbenos a través del chat que se encuentra al lado derecho de tu pantalla. Además, si en algún momento deseas participar de forma activa o hacer alguna pregunta que no sea por el chat, pueden levantar la mano y se les habilitará el micrófono. Y ya para terminar esta introducción, damos inicio entonces a la 9ª charla denominada Entrevista de Trabajo Exitosa, donde revisaremos el perfil profesional en base a tu planificación estratégica para afrontar exitosamente una entrevista laboral, tipos de entrevista, algunas estrategias para enfrentar preguntas en entrevistas, conceptos y preguntas claves para tener éxito. Esperamos con este viaje estar aportando a sus conocimientos y reforzando sus competencias y habilidades profesionales para destacar aún más sus fortalezas en empleabilidad. Damos la bienvenida a Verónica, quien ya nos ha acompañado en las 2 charlas anteriores y quien es psicóloga organizacional con diplomado en especialización en selección de personas
y en innovación y herramientas en recursos humanos. Y además es directora de Recursos Humanos Influence. Bienvenida, Verónica, gracias por acompañarnos y el escenario es tuyo para iniciar esta novena charla de la ruta de preparación hacia el trabajo. Muchas gracias, Andrea. Hola a todos. Gracias por tenerme aquí de nuevo. Gracias a todos. Veo que están conectados desde distintos lados. Pero para partir, como otras veces, también me gustaría saber de qué institución son. Así que ahí les voy a pedir que envíen, les va a aparecer en Zoom una encuesta para que me cuenten de qué institución son. Vamos con la encuesta. Hemos Ahí aparece ya. iniciado. Sí. Quiero saber quién nos acompaña, si son de la universidad, del IP, del CFT o de la sede online. Pero tú puedes ver la encuesta, Veo ¿te la parece? encuesta, todavía no los resultados. Perfecto. Sí. Ah, ok. Vamos viendo los resultados al tiro. Ya. Voy a finalizar la participación porque solo Nos si parece la... que nos puedes mostrar mientras. Sí, dame un segundito, que no Bueno, puedo... esperemos unos minutitos entonces que participen más personas. Sí. Ok, ahí ha finalizado la Vamos. votación y ahí estoy compartiendo los Ahí resultados. ¿Me estamos. Mira, confirmas? mayoría de la universidad, 51% de la universidad, después tenemos 25-21% de IP y CFT y hoy día nos acompañan poquitos de la sede online. Así Así que bueno, es. bienvenidos a todos. Yo voy a estar aquí atenta al chat si es que tienen alguna pregunta, pero para partir como otras veces, por si no han estado acá, me presento. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Yo soy Verónica, soy psicóloga, soy psicóloga ya hace como 12 años, soy penquista de corazón. Ese es un dato importante para mí porque soy muy asidua al teletrabajo, me encanta todo lo que es el teletrabajo porque permite la descentralización. Estudié psicología como quien estudia veterinaria, la verdad a mí me gustan mucho los animales, incluyendo el humano, y me dediqué a ese animal específico, me encanta el comportamiento humano, y me he dedicado específicamente al comportamiento humano, pero en las empresas, en las organizaciones, en el mundo del trabajo. Por eso he ido estudiando temas de innovación en recursos humanos. Últimamente me estaba metiendo más en el mundo digital, así que he estudiado UX Research y actualmente trabajo como directora de recursos humanos en una empresa de marketing digital. Y en paralelo yo siempre he estado ligada al mundo de la selección de personas y de ahí llegué a la empleabilidad y por eso estoy acá. Hace hartos años ya que trabajo con varias universidades y me encanta esto de poder ayudar a, personas que están saliendo de la universidad o específicamente buscando sus primeros trabajos, que creo que es lo más difícil, a atravesar por este proceso de selección. Para, para esta charla les voy a pedir que participen. Ya como en otras, yo feliz de ir recibiendo sus preguntas en el chat, pero si alguien quiere también puede levantar la mano y les vamos a dar acceso al micrófono para que puedan hablar también. Y también les voy a pedir que intenten por estos 50 minutos que nos quedan desconectarse y estar solo aquí y ahora. Y como también les he dicho en otras veces, además de porque me gustaría que me pongan atención, porque creo que les traigo un montón de tips que les van a servir, porque le hace bien al cerebro estar solo en una cosa, así que tratemos de desconectarnos de lo demás. Y bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Avancemos en las diapositivas, dos más. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a partir por la entrevista psicolaboral porque en realidad es lo más conocido, como la imagen que más tenemos nosotros en nuestra cabeza, es como lo que más sale en las películas. Luego vamos a hablar de otros tipos de entrevistas, específicamente de una metodología que creemos que es súper importante que conozcan para que se sientan más confiados al ir a una entrevista. Luego les voy a hacer una especie de cierre con las etapas de la entrevista para que entiendan esto de forma más global. Y finalmente les tenemos algunos tips para las entrevistas que últimamente son online, que nos traen desafíos extra. Así que avancemos y vamos a partir por la entrevista psicolaboral, que como les decía, es la más común. Sigamos avanzando. Y acá yo les pregunto ahí que me digan en el chat algunos. ¿Qué creen ustedes que es la entrevista psicolaboral?
¿Para qué sirve? A ver si alguien ahí me da alguna idea en el chat. Sí, les recordamos también que pueden levantar la mano por ahí Luis Pacheco. Lo Ahí me vamos a dicen, habilitar. Braulio dice, poder caracterizar el perfil del postulante. Ese puede ser un objetivo, sí. Evaluar el prospecto y verificar si cumple con el perfil. Y ahí la persona que había levantado su mano, Luis. Sí, Luis. Si dijo psicolaboral, entonces supongo que tiene que ver con la idea de que en esta psicolaboral es que es como una entrevista que analiza psicológicamente al individuo, al que se Perfecto, entrevista. perfecto. Muchas gracias, Luis. Justamente le achuntaron, 100%. Es una entrevista psicolaboral que realiza un psicólogo. Es la más común porque en realidad casi siempre uno pasa por una entrevista de evaluación de un perfil, ¿ya? Ahora, esto es distinto a una entrevista de psicólogo clínico, no es lo mismo que cuando uno va al psicólogo por un tema personal. Acá lo que la entrevista está buscando es comparar el perfil de la persona, conocer el perfil de la persona para compararlo con un perfil que nosotros definimos como ideal, que es un cargo específico. Nosotros, como reclutadores, nos comunicamos con una institución que tiene una vacante, está buscando a alguien para trabajar. Esas personas que componen la empresa definen qué características tiene que tener este candidato que va a pasar por este proceso. Y en la entrevista el psicólogo evalúa si esta persona calza o no calza, qué tan idóneo es para este cargo. Y obviamente no todo es perfecto, así que uno busca en realidad personas que calcen en la mayoría y también entrega sugerencias a la empresa para permitirle como orientarlos para que esa empresa pueda ayudar a la persona a adaptarse mejor al nuevo lugar de trabajo y al nuevo rol. Avancemos entonces. Hoy día estoy con asistente en la presentación porque mi computador me anduvo abandonando. Bueno, cuando uno está en este proceso de ir a entrevistas psicolaborales, todo el proceso de selección en general es bien tedioso, es bien agotador y muchas veces es frustrante, porque obviamente uno va a muchas entrevistas y queda en un trabajo. Si el mundo fuese, voy a una entrevista y quedo en el trabajo al tiro, no existiríamos los psicólogos laborales, no pasaría nada de esto que estamos viviendo en este momento. Por eso nosotros decimos que buscar trabajo es un trabajo. Y para poder prepararnos correctamente para las entrevistas, específicamente para la psicolaboral, debemos tener foco en nuestra experiencia y en nuestras habilidades e intentar evidenciarlas en la entrevista. Entonces tenemos que trabajar en prepararnos para poder mostrarnos adecuadamente y llegar a una entrevista psicolaboral y mostrar que nuestro perfil realmente es el que ellos están buscando. Sigamos avanzando y acá les tengo algunos datitos que suenan un poco terribles. 4 de cada 5 candidatos no consiguen superar la entrevista de trabajo, según un estudio que hizo Randstad, que es una consultora especialista en selección de personas. Eh, pero acá también podemos darle la vuelta y decir que en realidad 1 de cada 5 candidatos se quedan en el trabajo. Suena un poquito más optimista. Pero finalmente, lo que nos indica este dato es lo que yo les decía antes. Uno pasa por muchas entrevistas antes de quedar en un trabajo. ¿Por qué, ¿Por qué son tantas y por qué es tan difícil? Porque el mercado laboral cada vez está más especializado. El mercado laboral cada vez es más complejo, los trabajos cada vez son más difíciles y más requieren de requisitos más específicos de las personas. Por lo tanto, las entrevistas también son cada vez más complejas, más exhaustivas y tenemos muy poco tiempo además, porque si tuviésemos una semana para evaluar a una persona sería ideal en el mundo de los psicólogos, pero así no es. Tenemos realmente un proceso que para nosotros es cortito, para el candidato es eterno. Esa parte la entiendo. Entonces, para poder superar las entrevistas es súper importante la presentación. Perdón, la preparación. La preparación, nosotros tenemos que prepararnos para que cuando estemos frente al entrevistador podamos mostrarnos adecuadamente y no sea la instancia en la que no pudimos mostrarnos y no pudimos decir todo lo que queríamos decir. Sigamos avanzando. Y acá tenemos otro dato. La persona contratada, o sea, la que finalmente se queda con el cargo al que está postulando, no siempre es la más capacitada.
sino que generalmente es la persona que representa o muestra de mejor manera sus habilidades en una entrevista o durante el proceso de selección. Esto nos muestra lo crítico que es el proceso de entrevistas. Generalmente las etapas que ustedes han visto antes en esta seguidilla de charlas que hemos tenido en Santo Tomás, todo les ha indicado que hay que prepararse, hay que construir un currículum, hay que estudiar el rol al que estoy postulando, hay que entender cuáles son mis objetivos, pero una vez que llego a la entrevista, yo siento que es un poquito el momento cúlmine, el momento en el que tenemos que lucirnos, momento en el que tenemos que brillar. Sigamos avanzando. Y para ir enfocándolos más, ya hablamos de la entrevista psicolaboral, hablamos de lo importante que es prepararse para la entrevista laboral, pero la entrevista psicolaboral, pero no es la única entrevista que existe. Avancemos una lámina más y nosotros les clasificamos las entrevistas en dos. El primero son las entrevistas de selección y el segundo, las entrevistas de decisión. Avancemos para seguir viendo las diferencias entre estas. La entrevista psicolaboral corresponde a una entrevista de selección. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? La entrevista de selección son las entrevistas donde estamos decidiendo con qué candidatos vamos a seguir avanzando. Es como un primer filtro. Es una entrevista donde estamos evaluando algunas características de la persona y se comparan con un perfil ideal, pero sabemos que no vamos a encontrar a la persona perfecta. ¿Por qué? Porque no puede ser solo una entrevista la que nos hace tomar una decisión, porque son personas los candidatos y son seres muy complejos. No podemos, a partir de una entrevista, no es lo ideal en realidad, obtener tanta información y conocer tanto a una persona. ¿Qué se evalúa en una entrevista de selección? Que generalmente lo hacen psicólogos, profesionales de recursos humanos. Acá es donde entran las consultoras externas, las empresas que otras empresas, valga la redundancia, contratan para que les hagan los procesos de selección de forma externa. Y los headhunters, que básicamente es lo mismo, son más bien profesionales únicos, individuales, que se dedican a la búsqueda de profesionales en el mercado. ¿Y de qué se habla en estas entrevistas? De la motivación, de qué te mueve a ti para haber postulado a este cargo, qué te llama la atención, los valores, qué te interesa a ti, qué esperas tú de un trabajo, qué esperas tú de tus compañeros, qué características de personalidad a lo mejor tienes tú o puedes evidenciar tú a grandes rasgos. No entramos tan en la profundidad, pero más o menos conocer algunas características de personalidad. Medir competencias, que eso también lo hemos hablado en otras charlas, pero las competencias son las habilidades y destrezas puestas en acción. Entonces vamos a intentar medir y evaluar si el candidato o la candidata tiene ciertas habilidades que yo estoy buscando como reclutadora. Además, tengo que entregar mucha información, tengo que contarle al candidato en esa entrevista datos importantes como de qué se trata el cargo específicamente, cómo se componen los equipos, a lo mejor qué desafíos está teniendo el equipo en ese momento, y condiciones ya más, datos duros como cuánto se puede pagar, datos como si hay movilización, si hay casino, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se habla mucho sobre los intereses, sobre tu forma de ser, sobre eh, qué te acomoda y qué no te acomoda a ti para evaluar cuánto calza tu forma de ser o tu forma de desplegarte en el mundo con el entorno en el que te vamos a invitar. Nosotros en una entrevista te estamos proponiendo o evaluando para un cargo que está dentro de un entorno. Y ese entorno es súper importante. No es lo mismo ser analista de control de gestión en CMPC que ser analista de control de gestión en una agencia de publicidad. Son culturas muy diferentes, son entornos muy diferentes y obviamente hay personas que calzan mejor en unos que en otros y eso también se evalúa. Pasemos a la siguiente lámina para hacerles la diferencia ahora con lo que es una entrevista de decisión, que en general suelen ser, ahí estoy viendo el chat, se nos cayó la presentación. Déjenme ver si la puedo compartir yo por mientras. Denme un segundito. Perdón por los problemas técnicos. Acá estamos. Tengo la presentación abierta, pero vamos a avanzar hasta donde íbamos.
Acá vamos. Ya, ¿me confirman que se ve la presentación? Bueno, volvimos al principio, pero ¿me confirman que se ve ya la pantalla? Sí, le estamos viendo, Vero. Se Ya, ve la pantalla. buenísimo. Volvió Tarino, ¿no? No, aún no. A ver, Tari. Sí, Sí, ahí la veo. perdón, Y Sí, yo ahora Tari, estoy ahí se viendo te la vemos. pantalla cayó, de Tarin, no la mía. Sí, que volvió perfecto, como al ya. tiro todo. Sí, continúo entonces. Avancemos a la siguiente lámina, Tarin. Ya, ahora sí, continuamos. Perdón por el impasse. Como les decía, estábamos hablando de las entrevistas de selección, que son las que realizan más bien un psicólogo, donde entran las psicolaborales. Y en el proceso de selección uno no va solo a una entrevista, uno suele ir a muchas. En general, hay veces en que se rotan como el orden de las entrevistas, pero en general suele haber una entrevista que suele ser cortita, más bien telefónica, o una entrevista grupal a veces inicialmente. Después hay una entrevista psicolaboral y al final generalmente hay entrevistas ya con la persona que puede ser el jefe directo o el jefe del jefe. Y estas entrevistas ya las llamamos más de decisión. ¿Por qué? Porque la persona que va a entrevistar recibe a este candidato con cierta información, con ciertas etapas ya avanzadas. Me voy a poner en lugar de jefe. Yo soy el jefe y necesito contratar a alguien para mi equipo. A mí, un psicólogo, por ejemplo, puede venir y decirme, mira, estos son mis tres mejores candidatos para este proceso de selección, me gustaría que los entrevistes. Y me va a dar información de cada uno de ellos, de lo que este psicólogo indagó. Entonces yo voy a ir con cierta información a tomar una decisión final. Voy a ir a hacer un comparativo entre, suele ser una terna, por eso hablo de tres personas, pero a veces son dos, a veces son cuatro, a veces llegamos al final de un proceso solo con uno, pero finalmente esta entrevista es para terminar de decidir si es que esta persona se queda o no se queda. ¿Qué se evalúa acá? Y muchas veces se vuelve a evaluar el tema de la motivación, pero acá suelen irse por temas más duros. Entonces se puede evaluar el conocimiento técnico. Tarina, y te pido que hagas clic de nuevo porque me faltan unos títulos para hacer la diferencia entre los letreros verdes y azules. En el lado de los cuadros azules tenemos lo que suele evaluar la jefatura directa, o sea, quién va a ser tu jefe, que también es un espacio súper rico para que nosotros evaluemos cómo me voy a sentir con ese jefe y con posiblemente esa cultura de ese equipo. Acá te suelen preguntar más sobre conocimiento, sobre cosas que has hecho concretamente, cosas que podrías hacer. Muchas veces te cuentan mucho más concretamente de qué se va a tratar el trabajo, con qué desafíos están hoy. También va a evaluar la compatibilidad con los compañeros, porque lo ideal es que la persona que se sume al equipo se sume de buena manera. También puede contarte sobre problemas comunes, cómo se resuelven, te piden ideas de cómo lo resolverías tú. Y también indagan sobre qué te interesa a ti, pensando en que si tú entras acá, cómo ese jefe te va a mantener motivado, cómo ese jefe va a entender cuando tú necesitas o quieres un ascenso o un cambio de rol. Por el lado de los cuadros verdes tenemos lo que suele evaluar ya el último eslabón, digamos, de la jerarquía, cuando ya suele ser la última entrevista y ahí uno suele conocer, y esto no pasa siempre, pero a veces uno llega a conocer al director de la empresa, al CEO, ahí depende el tamaño de la organización en realidad, a quien uno suele conocer. Y esta persona en realidad evalúa lo mismo que las entrevistas anteriores, pero con una mirada mucho más a largo plazo. Esta persona, cuando llegan a entrevistarte, suele ser con una mirada más de una proyección a largo plazo de esta persona en la empresa, del candidato me refiero, evaluando más estratégicamente cómo esta persona podría venir a sumar a los equipos. Sigamos avanzando y como hemos hablado hasta ahora, y que creo que ya se los he dicho mucho, se los voy a repetir hasta el final, hay que prepararse para las entrevistas. Avancemos una lámina más, Karen. Ahí. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de prepararnos para las entrevistas? Ay, una menos, una menos. Hablamos de prepararnos en distintas como tareas o aspectos. Primero, prepararnos investigando. La primera, la primera etapa de prepararse para la entrevista es investigar. Nosotros ya postulamos a un cargo, ya tenemos un currículum hecho, pero tenemos que ver y pensar, leer, estudiar a qué entrevista vamos a ir. Nos llamaron de una consultora, a lo mejor estamos un poquito a ciegas. Eh, Igual tengo información de un cargo, a lo mejor me basta con leer el aviso al que postulé, pero tratar
de investigar a qué estoy yendo para ir bien enfocado, ¿ya? Y no llegar así como en la incertidumbre, sin saber nada, de no saber qué hago aquí. Hay que intentar saber lo más posible antes de llegar a la entrevista. Acá también es necesario, si es que saben el nombre de la empresa, investigar sobre la empresa, investigar sobre qué desafíos está teniendo, a lo mejor hicieron un cambio de imagen reciente, es importante que tú lo conozcas y que tengas una opinión al respecto. El segundo paso antes de la entrevista sería revisar bien tu currículum. Tú ya lo hiciste, pero uno hizo varios currículum, mandó correos por aquí y por allá. Al final, uno, cuando te llaman a la entrevista, uno suele no acordarse de qué aviso se trata. Y ahí les hago un paréntesis, y porque es una pregunta que me han hecho en otras ocasiones. Ustedes pueden no acordarse, porque ustedes están buscando trabajo y la persona que está al otro lado del teléfono sabe que ustedes están buscando trabajo. Así que ustedes perfectamente pueden responder: disculpa, he postulado a varios avisos, ¿me podrías contar un poquito más de qué se trata? Y bueno, antes de ir a la entrevista también es importante entonces que ustedes revisen su currículum, vayan bien enfocados, recuerden qué aspectos fueron los que ustedes más hicieron notar en ese currículum, porque ese currículum va a ser una guía para la entrevista. Generalmente ustedes van a llegar a la entrevista y la otra persona va a tener el currículum impreso o en el computador y van a conversar al respecto. Esa persona les va a ir haciendo preguntas, por lo tanto es súper importante que ustedes los manejen. Y a lo mejor a ustedes les parece un poquito obvio esta recomendación, pero de verdad, a mí sobre todo cuando estábamos presencial, porque en el computador es más fácil, pero cuando estábamos presenciales y las entrevistas eran todas presenciales, me pasaba mucho que llegaban personas y no tenían ni idea qué tenía yo en su currículum. Y ellos me lo habían enviado, ellos lo habían construido, se supone. Entonces, mínimo es saber tu propia historia, la que tú contaste. El tercer punto es enfocarme en mis logros. Cuando yo voy a revisar la empresa a la que voy o el cargo al que voy a esa entrevista, mi currículum, lo que tengo que hacer es ir revisando cuáles son los logros que yo tengo que destacar en este proceso, ir analizando cuál de todos los logros que yo conté en el currículum son más relevantes en este cargo, porque se asocian a la empresa, porque se asocian al cargo, porque tiene algo que ver con los conocimientos que me están pidiendo. Pero finalmente en la entrevista yo voy a ir a mostrarme, a decirles: yo les sirvo para ese cargo que ustedes están buscando. Y finalmente, ensaya frente a un espejo, con un amigo, grábate, pero prepárate para responder preguntas utilizando la metodología STAR, que se las vamos a mostrar enseguida. Avancemos 2 láminas más. ¿Qué es la metodología STAR? La metodología STAR es una forma de preguntar y de buscar contenido en una respuesta que solemos usar los psicólogos, pero no necesariamente, no hay que tener el título de psicólogo para poder usarla, es una herramienta bastante sencilla, pero se suele usar en las entrevistas por competencias, que son las entrevistas más típicas dentro de las entrevistas psicolaborales. Esta metodología STAR es un acróstico. La S significa la situación, la T habla de la tarea, la A es la acción y la R es el resultado. Y hazme clic, Tarín, ahí para mostrar todas las imágenes de esta lámina. ¿De qué se trata esto? La idea es que yo voy a hacer una pregunta como reclutadora, te voy a pedir que me cuentes una situación. Y cuando tú me la cuentes, yo voy a intentar construir una imagen de esa situación, imaginarme la escena como que fuese de una película. Y para eso necesito toda esta información. Necesito que tú me cuentes cuál era el contexto, qué estaba pasando, dónde estaba yo metido, qué estaba haciendo en ese momento. La tarea, o sea, qué tenía yo que hacer, qué desafío me pusieron o qué desafío enfrenté. La acción, o sea, especificar qué hice yo, ¿ya? Y ahí es donde más podemos lucirnos, porque es qué hice yo. Y finalmente el resultado, idealmente cuantificado. Lo logré, no lo logré, 100%, 20%, pero idealmente una forma muy concreta de explicar cómo resultó toda esta aventura que yo tuve y es esta escena de esa película que yo conté. En la siguiente lámina les tengo algunos ejemplos, vamos a revisar en detalle uno de ellos. Avancemos nomás aquí. Entonces, el psicólogo o el entrevistador pregunta: cuéntame una situación en la que hayas tenido que planificar tus acciones para conseguir un resultado. Esta misma pregunta te la pueden hacer de distintas formas, ¿ya? Si nos fijamos, la pregunta a qué apunta,
a una situación en la que hayas tenido que planificar acciones para llegar a un resultado. Yo te la podría preguntar como, cuéntame una situación en la que hayas tenido que utilizar mucho la planificación para lograr algo, o en alguna situación en la que tú sientas que hayas tenido que ser muy planificado, muy organizado, o algún desafío que te haya llevado, que haya tenido que ver con la planificación. De cualquier manera te lo puedo preguntar, y la idea es que tú me cuentes una situación completa. Y yo siempre que hablo de esta metodología STAR, les digo lo mismo. Yo encuentro que suena súper rimbombante como metodología STAR, pero en realidad lo que estamos hablando es de comunicación, es comunicarse de manera efectiva, es dar un mensaje completo. Si yo no le doy cualquiera de estos elementos, o sea, la S, la T, la A o la R, a mi interlocutor, sea quien sea un psicólogo, sea un entrevistador, sea mi mamá, sea un amigo, sea quien sea, la otra persona va a tener que hacer preguntas, la otra persona no va a entender la idea completa. Entonces, sería súper bueno que nosotros lo pongamos en práctica en la vida. Pero bueno, entonces, el candidato de este ejemplo responde. Eh, Voy a responder al tiro esta pregunta y no me olvido de que por ahí me preguntaron sobre cómo responder sobre la motivación. Pero ahora Mario está preguntando, ¿aquella situación tiene que ser en contexto laboral o personal? Siempre laboral, ¿ya? Siempre laboral y de cualquier trabajo. Acá no discriminemos que es mi último trabajo o el trabajo más importante. No, suelen ser mejores las historias más recientes. De hecho, en la mayoría de las situaciones te van a poner como un plazo de tiempo. Te van a decir, trata de no hablarme, no sé, de 2 años hacia atrás o no me hables más allá de 5 años hasta ahora, algo así, pero siempre hay que hablar de situaciones laborales, ¿ya? En las entrevistas psicolaborales o en las entrevistas de trabajo se suelen preguntar algunas cosas personales, pero no muchas, ¿ya? En general lo que nos interesa es tu comportamiento en el trabajo. Continúo entonces. A esta pregunta sobre una situación en que haya tenido que planificar, el candidato responde. Cuando fui estudiante en el instituto, estamos pensando en alguien que tiene muy poquita experiencia laboral, por lo tanto, te recurre a sus experiencias más bien académicas. Tuve que planificarme para los distintos ramos que tuve que cursar, así aprobarlos con buenas notas. En este caso, yo considero que esta situación a lo mejor es un poquitito general y yo como psicóloga indagaría en una situación específica, a lo mejor en un semestre más complicado, o en un año más complicado, o en si a lo mejor un año tomo más ramos, en algo así, como irme más hacia el desafío más importante. Luego la persona me cuenta que para lograr esto diseñó un plan jerarquizando los ramos del más difícil al menos difícil y asignó horas de estudio según la complejidad de los ramos. Luego, ¿qué hizo? O sea, ¿cuál fue su acción? Si tenía dudas sobre una materia en particular, iba al profesor, resolvía dudas, en las clases preguntaba y le permitía llegar tranquilo. Hubo materias en que no entendía, pero se integró a un grupo de estudio, fue muy efectivo, etcétera, etcétera. Y finalmente el resultado, ahí me falta un clic. Tarin, un clic, por favor. Ahí está. Logré aprobar los ramos en forma satisfactoria y postulé a una beca. Esto me habla de que la historia finalmente era un logro súper destacado. O sea, me parece, cuando termina de contarme la historia de esta persona, lo que me parece es que está mostrando muy bien sus logros y eso es lo que tenemos que lograr en una entrevista. Enfocarnos en tratar de contarle a la otra persona mis logros, mis espacios donde yo destaqué en el pasado. Sigamos con la siguiente lámina para que vean otro ejemplo, pero no lo voy a dejar, no lo voy a ver en detalle porque ustedes igual van a poder ver esta presentación después en YouTube. Otra pregunta podría ser, cuéntame una situación en la que hayas estado expuesto a mucha presión. Y acá la idea es que también cuente una situación puntual con cuál era el contexto que estaba pasando, cuál era la tarea que tenías que lograr, qué hiciste y cómo resultó. Y ojo acá, un paréntesis, porque sigamos a la siguiente lámina. Hay ocasiones en las que te preguntan por situaciones negativas. Me refiero a cuéntame alguna situación en la que hayas fracasado, hayas intentado algo y no lo hayas logrado. Eso también te lo pueden preguntar, ¿ya? Así que no siempre el logro está en el resultado. Fíjense que muchas veces el logro está en la acción, puse en juego todas estas habilidades o solucioné todos estos problemas en el camino y a pesar de eso no logré lo que yo quería a lo mejor. ¿Ya? Acá hay otros ejemplos de preguntas y lo que quiero es que vayan entendiendo qué es lo que les están preguntando en el fondo, qué competencia están intentando evaluar. Por ejemplo, la capacidad de adaptación se podría
Evaluar preguntando, cuéntame una situación en la que hayas tenido que trabajar con alguien que para ti era complejo. Esto es adaptarse a una persona. Yo también te podría preguntar, cuéntame alguna situación en que hayas estado en un contexto difícil o alguna situación en la que hayas estado en un contexto en el que tuviste que adaptarte muy rápido. De todas esas maneras, yo te puedo preguntar por capacidad de adaptación. Luego, orientación a los resultados, que nos habla de como las ganas de cumplir metas. Cuéntame alguna ocasión donde hiciste una significativa contribución a una meta grupal. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió? Y ahí podemos entrar más en detalle. También te podría preguntar, cuéntame alguna ocasión en que hayas tenido un logro que para ti haya sido relevante y cómo lo lograste. Otra opción de competencia puede ser la comunicación. Y ahí yo te puedo pedir que describas una situación en la que hayas tenido una conversación compleja o que hayas tenido que exponer en público o que a lo mejor tuviste que negociar con alguien. Y ahí yo podría estar evaluando negociación y comunicación al mismo tiempo. Voy a detenerme acá para responder la pregunta más atrás que está de Daniela. Cuando te hacen la pregunta, ¿cuál es tu motivación? Parece una pregunta sencilla, pero es difícil de responder. Daniela, perdón por haberme atrasado en responder, se me había ido, pero me parece una pregunta súper interesante e importante porque me la suelen hacer muy seguido. La verdad es que sí, suena como es fácil de responder, pero en realidad es una pregunta súper amplia. Es como cuando uno le pregunta a los niños cómo te fue en el colegio, el niño no sabe por dónde empezar a responder porque es demasiado, tuve 12 horas ahí. Entonces, cuando te preguntan qué es tu motivación, primero tenemos que pensar en mostrar tus intereses, o sea, ¿qué es lo que te interesa a ti de este rol? ¿Ya? Me gusta el trabajo porque creo que me voy a adaptar bien, no sé, me parece entretenido, o no sé, les voy a hablar, por ejemplo, qué diría yo o qué dije yo para entrar en mi último trabajo. A mí me interesaba mucho el rubro, me parece que el rubro es distinto a lo que yo había hecho antes, me parece súper interesante que voy a aprender. Otra cosa que debiésemos hablar en la motivación es por qué te interesa la empresa. Y como nosotros ya investigamos y sabemos de esta empresa, yo debería tener información para asociarlo y contar que, por ejemplo, a mí me interesa esta empresa porque es nueva, entonces está en crecimiento, no me gustan las empresas grandes, o al revés, es una empresa tremenda, con tremenda trayectoria, me gustaría representarla. Y también algunos aspectos como concretos o formales que podrían ser prácticos, como por ejemplo, me queda cerca del trabajo, me acomodan los horarios, esto combina muy bien con otras actividades que yo realizo. Todo ese tipo de cosas deberíamos incluir en una motivación. Obviamente no hablar 20 minutos, sino que una frase puede ser cortita, pero la idea es explicar más o menos esos tres aspectos. Me llega otra pregunta acá de Francisca. Respecto a las entrevistas grupales, ¿cuál es la actitud que debo tener en ellas? Vamos a hablar un poquito en adelante de la actitud, pero sobre las entrevistas grupales creo que hay que tener una actitud de participación. Ya creo que eso es lo principal. Cuando en una entrevista grupal hay candidatos que no participan activamente, como que están muy tímidos, muy introvertidos, no logran mostrarse finalmente. Entonces, obviamente siendo apropiado y criterioso, hablando cuando me dan el espacio para hablar, pero intentando participar. Ya creo que eso es lo principal, intentar mostrarte, intentar conversar, intentar interactuar con los compañeros también, porque muchas veces hay instancias de interacción. Bueno, para continuar, entonces, lo voy a volver a poner en contexto. Eh, para todo tipo de entrevistas hay que prepararse, ¿ya? Eso nos habla de una instancia previa, ¿ya? Hasta el momento, entonces, hemos hablado de qué hacer antes de una entrevista, ¿ya? Por eso llegamos al punto, perdón, por eso llegamos al punto de las etapas de la entrevista. Todo lo que hemos visto hasta ahora es el antes, ¿ya? Antes de la entrevista yo tengo que revisar el currículum, investigar del cargo y la empresa, enfocarme en cuáles son los aspectos que yo tengo que mostrar de mí, cuáles son los logros que yo tengo que mostrar de mí en esta entrevista puntual, y finalmente llegar a la entrevista con la metodología estar más o menos practicada, ¿ya? Y entonces pasamos a durante la entrevista. ¿Qué pasa durante la entrevista? Ahora vamos a hablar de qué pasa durante, cuando ustedes ya llegaron y les dijeron, no sé, Francisca, Luis, adelante por favor, asiento. Y Verónica, acá les disculpa. pido, dime, Ah, sí, ahora vamos con la votación. sí, Sí, justamente, eso te iba a pedir, perfecto. Andrea, que Ya. ahora les voy a enviar una votación porque quiero que ustedes opinen. ¿Qué tiene más peso en la comunicación? ¿Las palabras
la voz o el lenguaje corporal? ¿Qué será más importante en una entrevista, obviamente, en ese contexto? Iniciamos la votación. Están Ahí es votando ahí. los chicos. Están votando. Ya estamos. ¿Estamos ya? Volvamos atrás, Tarín. Me parece que se fue rápido. Todavía están votando los chicos. Sí, Hay votaciones. Ok, ahora sí me parece que eso. Veamos estamos. los Vamos a afinar resultados. la votación para ver los resultados. Ahí están los resultados, pero Ahí están. Entonces, el 66% cree que el lenguaje corporal es lo más importante y el menos votado fue la voz. Ya. Muy bien. Avancemos ahora sí, Tarín. La chuntaron casi perfecto, porque las palabras son un poquitito menos importantes que la voz. ¿Ya? Si se fijan, estos son los resultados oficiales, digamos, de lo que se ha medido. El lenguaje corporal tiene más de la mitad de la importancia, o sea, de todo lo que nosotros deberíamos manejar, el 55% debiese ser el comportamiento no verbal, lo que no vemos y lamentablemente para nosotros mucho de eso es inconsciente, entonces cuesta más manejarlo. Obviamente no podemos pretender convertirnos en unos robots que van a manejar cada uno de sus gestos, si pestañeo, si miro a la derecha, si miro a la izquierda, ya. Esos detalles, olvídense. Eso mastermind que controlan esas pequeñeces pasan en las películas nomás, ¿ya? En la realidad, el lenguaje corporal es un poquito menos controlable, pero sí es utilizable, ¿ya? ¿Y por qué las palabras y la voz no es tan importante? No es que no sean importantes, las palabras sí tienen mucho peso, pero cuando yo digo cosas y mi lenguaje corporal o el tono de mi voz no lo acompañan, el mensaje pierde completamente la potencia. Entonces es súper importante que yo trabaje en todo lo no verbal, en todo lo que es blando, y avancemos a la siguiente lámina, Tani, para que mis palabras tengan el peso correcto y sean impactantes como yo espero que sean. ¿Qué es lo que yo puedo trabajar de la comunicación no verbal? Principalmente algunos gestos y la postura corporal. Y acá les voy a hacer un poco de mímica, pero incluso la postura corporal es bien distinto si yo les estuviese dando una charla así, que casi no me veo, que ustedes me ven así como cayéndome de la pantalla, a que yo esté bien sentada y me vea y use las manos. Bueno, no sé, yo soy buena para hacer gestos con la cara, pero esos son inconscientes, pero eh, uno puede hacer muchas cosas que son conscientes, que son manejadas por mí, que son, no son automáticas, yo las planifico. Por ejemplo, la expresión de las manos, ¿ya? Es bien distinto no mover las manos y estar tieso, sobre todo cuando estamos en una entrevista presencial en que las manos se ven mucho más, pero de repente dar énfasis con algunos gestos o no sé, el uso de las manos permite expresar. Y eso es súper importante que se trabaje. Tampoco exageremos, ¿ya? Sobre todo, y ahí voy de nuevo al criterio, en una entrevista online yo intentaría usar menos las manos o usarlas bajo la pantalla si es que es mi hábito, pero en una entrevista presencial intentaría a lo mejor usarlas más si es que yo soy una persona muy de poco movimiento, más bien como pasiva físicamente, ¿ya? O más tiesa se puede decir también. Pasemos a la siguiente lámina. Porque durante la entrevista, ¿qué va a pasar finalmente? Yo voy a estar en un escenario donde todavía yo no les cuento qué les van a, ustedes ya saben qué tipos de preguntas van a hacer, me debería comportar, pero ¿qué va a pasar? Lo primero, y que suele ser muy común, es revisar el currículum. Ya, por eso yo les decía que en general se usa como guía. De hecho, mi entrevista típica comienza justamente por una pequeña revisión del currículum, luego lo revisamos más en detalle, pero siempre empiezo como a conversar a partir del currículum porque es lo que tengo en común con esa persona. Acá también te suelen preguntar cosas como, ¿por qué te fuiste de tal trabajo? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué estudiaste esto? ¿Por qué estudiaste otra cosa? Algunos tips aquí: evita hablar mal de los antiguos empleadores, evita hablar mal en general de otras personas. También, Tarin, prefiero que le hagas clic a todas las frasecitas al tiro. Ya, entonces, primero, no, volvamos atrás, ahí. Primero para ir más en orden, les voy a contar de qué les pueden preguntar.
hablamos de revisar el currículum más en detalle. La motivación sobre la oferta, eso se los van a preguntar seguro en todas las entrevistas. No importa si son 3 o 4 entrevistas en un proceso, se las van a preguntar en todas, ¿ya? Se las van a, y no importa que ustedes repitan, ¿ya? De hecho, puede ser hasta interesante o hasta positivo que ustedes tengan una motivación sólida, que le cuentan la misma motivación a las distintas personas por las que van, a las distintas personas que van conociendo en el proceso de selección. También les pueden preguntar directamente por sus fortalezas y debilidades, ¿ya? Y también algunos aspectos de su vida personal. En general, no se debiese profundizar tanto en la vida personal en una entrevista laboral, pero sí hay aspectos interesantes como eh, qué hobbies tienes, y ahí también algunos hobbies intereses, en qué ocupas tu tiempo libre, qué es importante para ti en la vida. Eh, También se suele preguntar cuáles son tus oportunidades de mejora, en qué crees que te podríamos apoyar, cuáles son tus expectativas, como qué esperas tú de la empresa finalmente, qué crees tú qué vas a esperar que te den cuando tú llegues acá. Y en esta entrevista lo que se está dando énfasis es a elegir a los candidatos más motivados en general. ¿Ya? La motivación yo diría que es un aspecto, no sé, debe pesar como un 50 o 60%. Ahí estoy abriendo el chat para responder las preguntas que han llegado. Eh, pero en general debiésemos tener mucha atención al lenguaje no verbal y a nuestra motivación. Sobre todo, cuando yo no tengo experiencia laboral, la motivación lo es todo. ¿Ya? Voy al chat antes de pasar a la siguiente lámina con algunas sugerencias. Tengo una duda respecto a las entrevistas grupales, ya la respondí. En la entrevista, ¿no debería comentar que es neurodivergente para que sepan desde antes o es considerado como una debilidad? La verdad es que creo que es un tema polémico porque en la actualidad está muy en boga el tema de la neurodivergencia. Entonces yo lo comentaría evaluando criteriosamente. Primero, ¿qué tan relevante es la neurodivergencia o qué tanto va a pesar esa diferencia, entre comillas, en el rol en el que yo estoy postulando, ¿ya? Porque a lo mejor hay muchos contextos en el que se me ocurren en que a lo mejor esta neurodivergencia hace que sea mejor yo en ese rol, ¿ya? Te doy un ejemplo. A lo mejor una persona a la que le molesta mucho el ruido y que necesita usar estos como audífonos que regulan la entrada del ruido y postula un trabajo más bien tranquilo, solitario, en una biblioteca. ¿Qué importancia puede tener? Si mi neurodivergencia, yo voy a estar feliz, voy a estar en un hábitat adecuado para mí. Distinto es si es que yo estoy postulando, no sé, a un trabajo de vendedor de seguros y parte de mi neurodivergencia implica que a mí me da una ansiedad relacionarme con otros que no me permite respirar, más o menos. Ahí la verdad es que yo iría más atrás y te diría no postules, pero si ya llegaste al proceso, yo sí lo comentaría. Ya creo que depende mucho del rol, si es una debilidad o no. Si es necesario colocar en un currículum si tiene una discapacidad o solo comentarlo en la entrevista, yo soy sorda y uso audífonos, pero no me limita la comunicación. Ya, ahí Paulina, también criterio, ya, es súper, podrías regularlo tú, ya creo que es súper importante que tú le comuniques a la otra persona que va a necesitar algún tipo de adaptación para entrevistarte o para contratarte. ¿Ya? Ahí tú sabes finalmente cuáles son tus necesidades especiales o tú me dices que no necesitas nada, digamos, que no interfiere. Si es que el audífono realmente para ti es parte de tu vida y nadie se da cuenta que tú eres sorda, creo que no es necesario comentarlo. ¿Ya? Ahora, también el tener el carnet de discapacidad en muchas ocasiones puede ser una ventaja en que hay que comentarlo. Hay bolsas de empleo donde te piden que hagas clic si es que tienes alguna discapacidad y lo especifiques. Muchas empresas están incluso buscando personas con discapacidad, ¿ya? Porque tienen que cumplir con cierta tasa por leyes, ¿ya? Entonces, evalúen las diferencias, dónde pueden encajar y ser una fortaleza e intentemos destacarlas positivamente. Ya creo que eso es lo que hay que intentar hacer con cualquier diferencia, no solo una neurodivergencia o no solo alguna diferencia física. Si es que yo soy más habladora que otro, también tengo que intentar buscar un espacio donde ser habladora sea positivo y no irme a un espacio donde estar en silencio sea lo positivo. ¿Qué es lo relevante en el IFE en fortalezas y debilidades? Esa pregunta suele ser complicada, como que también muy amplia la pregunta, pero yo lo que sugiero es, cuando hablemos de fortalezas, intentemos hablar de aspectos positivos en mí reales, no mentir,
que tengan que ver con el rol, ¿ya? O que tengan que ver con la empresa, ¿ya? Y pueden ser fortalezas y debilidades técnicas o blandas, ¿ya? Habilidades mías como características de mi forma de ser, digamos. En general, yo sugiero hablar de los dos tipos, pero principalmente de mis características personales. Y cuando hablo de debilidades, yo también apuntaría a algunas debilidades que puedan afectar el trabajo, pero siempre recuerden mencionar cómo manejas esas debilidades. ¿Ya? Por ejemplo, soy, a lo mejor soy poco tolerante a la frustración, me cuesta como sobreponerme al fracaso. Pero ¿qué hago? Me doy cuenta que tengo que darme un respiro y dejo de darle vuelta un ratito a la idea y bueno, sigo con la siguiente. Voy a la última pregunta del chat. Ahora las empresas seleccionadoras ponen una opción para identificar si uno posee una discapacidad y piden indicarla. Exactamente. Si es que tú tienes una discapacidad con carnet de discapacidad, creo que siempre es necesario ponerlo, pero si tu discapacidad no está como certificada y no es relevante o es relevante, evalúalo tú si es que es positivo en el cargo o no. Si es que no va a ser un obstáculo para la entrevista o para cualquier cosa, la verdad es que creo que no habría que comunicarlo si es que no te lo están preguntando, ¿ya? Pero si tú crees que la otra persona se va a sentir más cómoda también, creo que es importante que le comuniques, ¿ya? Porque también es importante que el entrevistador, uno, y ojo, que de eso he hablado todo el rato, uno se prepara para la entrevista, uno está en el proceso de entrevista desde antes de sentarse en la silla frente al entrevistador. Entonces también hay que pensar, por ejemplo, yo estoy pensando al revés, si a mí me tocara entrevistar a una persona que me avisa que es sorda y que a lo mejor yo voy a tener que hablar más lento porque esa persona lee los labios, que es algo que me pasó una vez, para mí fue perfecto porque yo lo que hice fue no poner al tiro una reunión enseguida, porque supe que a lo mejor me iba a demorar más, porque la conversación iba a ser más pausada. Si no me hubiese avisado, a lo mejor yo no logro entrevistarlo completo y queda fuera del proceso, por no haberme avisado finalmente. Y bueno, sigamos y luego vuelvo al chat con las preguntas. Sigamos con la siguiente lámina para ir ya terminando. Algunas sugerencias generales para las entrevistas. Siempre responder de manera específica. O sea, responde lo que te están preguntando. No te des vueltas, ¿ya? Intenta también no hablar ni mucho ni poco. Trata de responder lo que te están preguntando y no adornar tanto, ni tampoco decir sí, no, y hablar como conocidos. Evita generalizar o dar opiniones. En general, dar opiniones, dar tu mirada sobre ciertas situaciones está bien, pero volverte muy crítico y contar a lo mejor una situación en la que tú estabas trabajando en equipo y criticar a todos los demás compañeros y decir que el trabajo era horrible, criticar el contexto a lo mejor era innecesario, ¿ya? Tener claras tus fortalezas y oportunidades de mejora es importante porque yo ya les advertí que se los van a preguntar y ustedes ya lo sabían de antes, ¿no? Yo no descubrí la rueda. Así que esto es parte de prepararse. Que no te sorprendan con esta pregunta. Si tú sabías que te iban a preguntar, prepáralo. Hacerse cargo de las propias responsabilidades, y esto es súper importante. Cuando uno cuenta una historia, hay muchas personas que tienden a culpar a los demás de otro, o sea, de todo, perdón. A decir que, no sé, pues, estábamos haciendo esto y los demás lo hicieron todo mal, entonces todo resultó mal. Obviamente con mejores palabras. Cuando estamos en una entrevista estamos hablando de nosotros. No vamos a hablar de mis compañeros de trabajo, ni de mi ex jefe, ni de nadie. Voy a hablar de mí. Por lo tanto, es súper importante que yo me haga cargo de lo que yo hice, de lo que yo no hice y hable en primera persona, o sea, cuente lo que yo estaba viviendo. Al hablar sobre el futuro, sobre mis proyecciones, mis intereses, siempre relacionarlo con la oportunidad actual. ¿Ya? Intenten contarle a la otra persona cómo, no sé, mis intereses personales calzan con esto, por ejemplo, con los horarios. A lo mejor el trabajo tiene unos horarios perfectos que me alcanza para llegar a clase o para llegar a retirar a mi hijo del jardín. Y finalmente, destaca tus características sin invalidar a otras personas. O sea, intenta hablar de ti nuevamente. No hablemos de lo mal que lo hacía otro para brillar yo. Y bueno, ya para ir cerrando, pasemos a la siguiente lámina porque les vamos a dar algunos tips sobre el post-entrevista. Hay que prepararse para la entrevista. Durante la entrevista, la idea es que tomen en cuenta estos tips. Y después de la entrevista también hay algunas sugerencias, porque cuando uno está en un proceso de selección, está en un proceso que es largo. Por lo tanto, lo que apuntamos acá es que intenten analizar cómo me fue la entrevista, si fue larga, si fue corta, si respondí bien, si se me olvidó dar los resultados o hablar de mí, si hablé mucho de otro. Evalúenlo, anótenlo idealmente para que hagan un análisis concreto y mejoren para la siguiente. Y avancemos dos láminas más, porque lo último que tengo para contarles son respecto a las entrevistas online.
Algunos tips para las entrevistas online. Hay hartas plataformas que están utilizándose para entrevistas online, Zoom, Meet, yo creo que ya las conocen todas. En cualquiera de ellas, estos son los tips generales que yo creo que no pueden olvidar. Primero la puntualidad, y acá corre puntualidad. O sea, si me dijeron a las 9, a las 9:00, ni 5 minutos antes ni un minuto después. Prepara tu espacio con un fondo apropiado, con una luz que te permita verte. Por ejemplo, yo ahora tengo una lámpara en la cara porque no me veía antes, eso es súper importante. Intenta siempre usar audífonos porque aíslan mejor el ruido, sobre todo si estás con gente alrededor. Cuida tu vestimenta, si vienes de la cintura hacia arriba, intenta ser al menos semiformal, ¿ya? Intenta que se note que no estás en pijama, que se note que no estás en traje de baño, que se note que te vestiste para la ocasión. Muestra interés y una buena actitud, y eso es lo más importante, ¿ya? La buena actitud, el interés, en las ganas de participar y el no estar como desganado, hablando con monosílabos. La verdad es que con una actitud negativa no vas a avanzar nunca en un proceso. Cuida detalles como tu conexión, ten un plan B si es que no te funciona el computador, a lo mejor tienes que tener la aplicación ya instalada en el celular. Recuerda que te van a dar un tiempo limitado para una entrevista y tú tienes que mostrarte en ese tiempo. Cuida también el nombre de usuario en la plataforma, o sea, que sea tu nombre realmente y no el de otra persona, y verifica tu conexión. Acá hay algunas de las plataformas más usadas, las más comunes: Teams, Skype, ya no se usa mucho, pero Zoom y Meet son las más comunes. Y bueno, para que no me reten porque me paso el tiempo, acá está más o menos lo que vimos hoy. En la siguiente lámina van a poder escanear, y ahí también les pido que nos ayuden mandando por el chat el link con el material que les vamos a enviar sobre esta charla. Hay material sobre esta charla y harto material de apoyo también. Y por mientras, yo les voy a mandar un link también, porque quiero que me cuenten qué les pareció la actividad de esta charla. Yo sé que hablé harto y rápido, pero ahí les mandé el link para que me cuenten qué les pareció. Y por mientras, vamos a ver los resultados. Les voy a intentar compartir la pantalla ahora. Ahí estamos, vamos a actualizar. Les llegó el link en el chat. Por mientras también vamos a ver preguntas. Ay, se me cayó el Menti. Yo dejé el enlace para Ahí que está. puedan revisar Perfecto. Ahí el está. ¿Qué material. les pareció? Maravillosa, interesante, motivadora, informativa, perfecta. Muchas gracias. Demasiado, se fueron al chancho con los Ujú. piropos. Pero está excelente. Muchas gracias por esas palabras. Felicitaciones. Qué Voy lindas al chat palabras. porque había una pregunta más. ¿Sirven las recomendaciones de los profesores si uno no tiene experiencia laboral? Sí, sí sirven. Son las personas que te conocieron, sobre todo el profesor de tu tesis o el profesor que a lo mejor tú le hiciste ayudantía. Esos profesores son como más relevantes. Pero no pongan las referencias en el currículum, solo cuando se las pidan ustedes las dan. Y bueno, en el chat entonces le dejamos el link con el material Sí, así para, es. para que tengan este material de apoyo. Y les vuelvo a compartir. No, Otarin, ¿puedes volver a compartir la presentación para que hagamos un cierre? Yo también puedo compartirla Perfecto. aquí con el Ahí. Bueno, Drive. recuerden que la actitud es una pequeña cosita, pero que hace una gran diferencia, sobre todo en las entrevistas. Así que con ánimo. Una buena actitud es súper importante. Felicitaciones. Y bueno, muchas gracias. Nosotros estamos acá, somos el equipo de Brújula Profesional, pero muchas gracias, Santo Tomás, por habernos invitado. Felicitaciones, Verónica, por esta presentación y por todo el feedback que has recibido, ¿cierto? Te agradecemos a ti y a todo el equipo de Brújula Profesional por todo el conocimiento y entusiasmo que siempre nos entregan a través de estas charlas, además de mostrarnos el rol y la potencialidad de las experiencias laborales tempranas. Les recuerdo a todos que sortearemos las dos asesorías eh, personalizadas que hoy, y que el plazo para que envíen su testimonio es hasta mañana, hasta las 21 horas.
junto con este testimonio por escrito, deben adjuntar una fotografía de ustedes que sea motivadora, ¿cierto? Sonriente, con deditos hacia arriba, ¿cierto? Mostrando el positivismo y el disfrute que estuvieron hoy en esta charla. Con fondo neutro, indicar su root, número de teléfono y para que les notifiquemos si son los ganadores. Deben mencionar si son estudiantes o egresados y su institución si es centro de formación técnica, instituto profesional o universidad. Los participantes podrán ganar solo un premio independiente de las veces que participen. Esto debe enviarlo al correo creempleo@santotomás.cl. Estos requisitos son excluyentes para ingresar en el sorteo. Si les falta algún dato, se les contactará telefónicamente, así que es importante que nos contesten el teléfono. Estas indicaciones también quedarán almacenadas en el Drive con el material de la charla de hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Para nosotros, como Dirección de Experiencia de Estudiantes y Egresados, ha sido un agrado poner a su disposición estos conocimientos y en pantalla hacemos visible al gran equipo que compone esta dirección. Daniela Pérez, Directora de Experiencia de Estudiantes y Egresados. Bárbara Jofré, Luis Sanguino y quien les habla, Andrea Moya, somos coordinadores nacionales de egresados y empleabilidad, quienes además los hemos acompañado durante la transmisión de estas charlas. Y finalmente, María Rosmeli Álvarez, coordinadora de CREA Empleo. Un equipo que está a su disposición para seguir conectados y para apoyarlos en este proceso de inserción laboral. Como siempre, por favor, si me pueden apoyar con la siguiente diapositiva, los invito a inscribirse para el próximo jueves 30 de noviembre a las 19 horas, donde se revisarán diversos elementos para la toma de decisiones estratégicas en torno a sus proyectos profesionales en la charla 10 de la ruta denominada Toma de decisiones vía de desarrollo profesional. Recuerda inscribirte a las próximas charlas directamente en www.creaempleo.cl. De todas maneras, dejé el link de la inscripción de la charla 10 en el chat. Agradecemos, como siempre, el apaño de nuestra intérprete en lengua de señas chilenas que nos ha acompañado en todas las charlas. Tamara Montenegro, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Andrea, Mu- una pregunta. sí, ¿Dónde pueden ver en YouTube el material? La semana sí, pasada lo lo había dijiste. dejado en YouTube. Les dejo por aquí el enlace, se los voy a dejar, ¿ya? Para que Perfecto. lo puedan revisar a través de YouTube. Bueno, Ahí está. Muchas gracias a enseguida. todos. Muchas gracias a todos y a todas quienes se han conectado. Buenas noches y gracias por participar en la ruta de preparación hacia el trabajo. Y recuerden que aparecerá al término del evento una encuesta, por favor, para que la puedan contestar. Muchas gracias por participar en la ruta de preparación hacia el trabajo.